Bienvenida, querida teleaudiencia, a nuestro programa Gestión Salud. Como en capítulos anteriores, estamos conversando con el doctor Víctor Gómez acerca de los números en salud, las características de la salud en Paraguay, el sistema de salud y todo aquello que involucra a las características de cómo las autoridades desarrollan su actividad para con la población en términos de aplicación de la salud al país. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás? Bien, muy bien, Hugo. Hoy tenemos un capítulo extremadamente interesante. Vamos, digamos, a una apertura a lo que se llama economía en salud. Así mismo vamos a tener la oportunidad de conversar un poco con la audiencia. Sí. Todo lo referente a gastos en salud, A gastos, inversión. el costo, la inversión. Sí, así de mismo. todo lo que representa. Y viste que es un capítulo muy amplio, pero vamos a dar ya una muy buena apertura de lo que y dando por sobre todo algunas señales de lo que daremos en capítulos siguientes. Claro, por sobre todas las cosas, para que la audiencia conozca todo lo que representan las definiciones, ¿verdad? Porque economía de salud es una rama importante de lo que es la formación para el profesional de salud pública. Claro, inclusive hay economistas, no médicos obviamente, que se especializan en el ámbito de la salud, digamos economía en salud, ¿no? Claro, y es una situación interesante por el hecho de que todo lo que se refiere a economía para la salud es tan cambiante. Y aparte que es muy difícil de, vamos a decir, de medir, así como ocurre, por ejemplo, cuando hablamos de una producción de un producto o de vehículos que tienen más o menos un costo fijo. Sin embargo, salud es muy variable. Por eso es interesante. Muy variable, ¿no? Es muy variable. Por eso es interesante todo lo referente a economía de salud, que me pareció interesante que podamos hablar sobre eso, ¿verdad? Perfecto. Entonces vamos a la primera lámina. Entonces, enfoque de la economía de la salud en el sistema de salud del Paraguay. En cuanto a su definición, la economía de la salud es la disciplina que estudia cómo se asignan recursos para producir, distribuir y prestar servicios de salud, con el objetivo de maximizar el bienestar y la salud de la población. Entonces, en función a esta definición, es la disciplina que estudia, digamos, cómo se le asignan los recursos en términos de producir, distribuir y prestar los servicios de salud a la población, ¿no? Claro, que es sumamente difícil, ¿verdad? Es difícil. Claro. Lo primero que podemos decir es que es difícil. Es muy difícil. Es muy difícil por el hecho de que, o sea, a diferencia de lo que es paralelamente en la producción de otro tipo de vamos a decir, de actividades, como por ejemplo para la construcción o para la fabricación de algún tipo de producto. En el tema de salud es un poco más difícil, porque como cada persona o cada individuo, su salud puede ser diferente a otro individuo. ¿Verdad? Y estábamos mencionando justamente el hecho de que un parto normal puede producirse en poco tiempo, lo que requiere la utilización de vamos a decir, de todo un equipo de profesionales, insumos, medicamentos, ¿verdad? Y puede durar, por ejemplo, 1 hora. Si es una mujer que ya tuvo hijos anteriormente, una multípara, como decimos nosotros, a diferencia de lo que es, por ejemplo, cuando es una primípara, o sea, una mujer que todavía no tuvo hijos, que puede prolongarse incluso hasta 12, 15 horas del trabajo de parto, por ejemplo. Claro, esos son los imponderables que, si bien es cierto, se puede prever hasta cierto, por ejemplo, la utilización del quirófano, que llegado el momento, hasta que llegue el momento no podemos saber si efectivamente se va a cumplir lo establecido o lo esperado, ¿no? Claro, y lo mismo pasa con un procedimiento quirúrgico, ya que mencionaste el tema de quirófano, porque uno puede prever que una cirugía, por decirlo así, vos que sos cirujano vas a tener más el horario preciso, pero puede tener una cirugía de una hernia
inguinal, por ejemplo, que te puede durar 45 minutos, pero se puede complicar Así y eso es. extenderse a 2 o 3 horas, dependiendo de la obstrucción que tengas, ¿verdad? Exacto, En la sí. hernia. Entonces, cada minuto que pasa de lo que está calculado Ujú. también representa un costo. Así es. Esa es la El situación. costo de utilización del quirófano El costo y de- lo que porque- significa también las listas de cirugía que se prevén X cantidad por quirófano por día en todos los servicios claro. quirúrgicos, ¿no? Y básicamente, o sea, volviendo al tema de una cirugía, por ejemplo, si la cirugía muchas veces es un poco más complicada que lo normal, Ujú. eso implica más gases, Ujú. más medicamentos, más sueros. Ujú. O sea, es algo que no podemos llegar a medir exactamente cuánto se va a utilizar, por ejemplo. Entonces, Ujú. cuando hablamos de economía en salud, tenemos esa primera complicación. Lo primero de entrada ya. Así mismo. Es muy difícil Es muy y difícil. los imponderables son hasta casi infinitos, ¿no? Claro. Y en nuestro medio, vamos a decir, todo lo que representa economía en salud no es algo que hayamos iniciado hace mucho tiempo, Ujú. sino que para nosotros es algo nuevo. Vamos a Ujú. decir, estamos hablando de Para nosotros como país. como país, estamos hablando de casi 10, 12 años Ujú. que realmente estamos tomando en serio todo lo- Enfocados en esto, ¿no? en el tema cuando ya se conformó una dirección de economía de la salud, ¿verdad? Ujú. Puedo estar equivocado, pero está allá por los 10, 12 años más o menos Ok. que se empezó a trabajar de manera seria en lo que refiere a gastos en salud. Ok, perfecto. Así mismo. Y en continuidad a nuestra lámina, en cuanto a la escasez de recursos en salud como título, es el principio fundamental de la economía. Los recursos disponibles, en este caso financieros, humanos, tecnológicos e infraestructurales, son limitados, mientras que las necesidades de salud son potencialmente ilimitadas. Claro. Nosotros en salud pública decimos que el recurso Sí. así como definición, cuando mencionamos esa palabra decimos que es limitado, Ok. siempre. Y no estamos hablando solamente desde el punto de vista económico. Ujú. Porque, por ejemplo, cuando hablamos de profesionales de salud, Ujú. ¿verdad? El recurso también es limitado. Ujú. Porque puede ser, en comparación, vamos a decir, médicos por cada 1000 habitantes, Ujú. ¿verdad? En nuestro caso, el número es más bajo que en el promedio de otros países, por ejemplo. Ok. Y justo ahí, con ese ejemplo, te pongo la limitación que tenemos. Sí. Por ejemplo, la cantidad de universidades que hoy forman a profesionales, Ujú. ¿verdad? Aumentó significativamente en estos últimos 10 años, es cierto. Sí. Pero esa cantidad de profesionales que salen tienen que hacer otros procesos para llegar a ser útiles, Ujú. ¿verdad? Vamos a decir, haciendo una especialización primero, ya sea en atención primaria de salud, o vamos a decir una residencia médica y posterior a eso realizar una residencia en una subespecialidad, Ujú. que sería la parte de, por ejemplo, anestesiología, terapia intensiva, Ujú. ese tipo de... Entonces, ese profesional al egresar de la universidad tiene aproximadamente 10 años todavía de formación Ujú. para ser útil a la sociedad y mucho más para que el Ministerio de Salud pueda contar con ese profesional. Ujú. Y aún así, por eso decimos nosotros que el recurso es vamos a decir, muy limitado. Muy limitado. Así mismo. Ok. Y aquí hablamos en general, no solamente de los recursos para el sector público, sino en general, Así mismo. tanto público, mixto como privado, ¿no? Claro, y recordás que justamente debido a la limitación que existe con relación a los profesionales, Ujú. vemos que el médico que trabaja en el hospital, en un hospital público, también trabaja en el privado Ujú. y también trabaja en el sistema mixto, o sea, que Así es. en el Instituto de Previsión Social. Sí. Lo que de repente puede darse la situación de que un profesional médico puede tener un vínculo, 2 vínculos, 3 vínculos. Así es. Que es Así la es. única particularidad que existe con relación al tema de la función pública, porque Ujú. no existe otro ministerio, aparte del Ministerio de Salud,
en donde el profesional pueda contar con más de un vínculo. Más de un vínculo, correcto. Es una excepción que se hace al... Sí, por la particularidad y las necesidades Así mismas mismo. Y del servicio que presta el Ministerio de Salud. Así mismo. Perfecto. En salud, esta escasez se expresa en presupuestos públicos finitos, déficit de recursos humanos especializados, infraestructura insuficiente y limitaciones en medicamentos, insumos y tecnología. Aquí, o sea, de hecho estamos hablando de que la economía en salud se basa principalmente en estos tres destinos. Así mismo. Pago de salarios al personal médico, enfermería, técnico de salud, a la adquisición de medicamentos e insumos y al mantenimiento o generación de nueva infraestructura tecnológica y edilicia, ¿no? Así mismo. O sea, hablando de la infraestructura propiamente dicha, o sea, Sí. realmente el Ministerio de Salud, hoy por hoy, efectivamente, vamos a decir, pudo construir con este gobierno 2 grandes hospitales, ¿verdad? Pero la infraestructura en sí tiene muchísimos años del resto de los servicios. O sea, hay hospitales que tienen más de 30, 40 años, ¿verdad? Que son, vamos a decir, regularmente, pero no tan frecuentemente, regularmente se realiza mantenimiento de los mismos, ¿verdad? Sí. Pero sí. hay hospitales que prácticamente están siendo utilizados, como el Hospital Nacional, por ejemplo, creo que está más allá de los 50 años, ¿verdad? De utilización que hoy por hoy ya requieren una nueva construcción, que es lo que se va... Que es lo que se está planteando. Este gobierno también está planteando, ¿verdad? Ya. Eso es importante. Y en relación a la parte de especialistas, nosotros vemos, por ejemplo, que a la par que se van generando nuevas especialidades, el número de especialistas también disminuye. O sea, hoy por hoy, por ejemplo, en una proyección que nosotros estuvimos haciendo en la dirección, el número de médicos geriatras va a aumentar cuanto más envejecimiento de la población se tenga. Sí. Y por una necesidad de mercado, entre comillas. Claro, y así mismo también va a disminuir el número de pediatras porque hay una disminución de los nacimientos. Correcto. ¿Verdad? La tendencia Entonces, ya se manifiesta hacia ambos sectores, ¿no? Claro. Y hay otra cuestión, o sea, hoy por hoy la intención del gobierno a través de la Política Nacional de Salud es aumentar el número de profesionales con formación en atención primaria. Sí, como especialidad de medicina familiar, me acuerdo que históricamente, muchos años atrás, no estaba muy implementado. Hoy en día ya es una de las que más, lugares ofrece en términos de formación, ¿no? Así mismo es, porque aún así, con toda esta formación de profesionales de estos últimos años, nosotros todavía no tenemos la cobertura del 100% de unidades de salud familiar, que estuvimos conversando en otros programas. Sí. Y la verdad que hay que entender que la formación del profesional de salud con la capacidad para actuar autónomamente, vamos a decirlo así, lleva mucho tiempo, como mencionamos hace rato. Sí. O sea, 10 años prácticamente le lleva al profesional terminar su formación. Sí. Y hasta pasado esos 10 años sigue siendo improductivo para el Ministerio de Salud. Entonces, a partir de ese momento es que el Ministerio de Salud puede contar con ese profesional definitivamente. ¿Verdad? Correcto. Bueno, vamos a la siguiente lámina. Y ahora sí entramos en el financiamiento y presupuesto del sistema de salud en Paraguay. Presupuesto asignado 2024-2026. En el presupuesto general de la Nación 2026, la asignación al sector salud prevista representa aproximadamente 2.5% del PIB, Producto Interno Bruto del país, y alrededor de 6.8% del presupuesto total, una proporción considerada insuficiente comparada
con las metas recomendadas por la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de Salud. Entre paréntesis, al menos 15% del gasto público total. Entonces aquí estamos bastante por debajo de la recomendación de estas instituciones. Claro, en realidad este parámetro se toma en base a los países que manejan muchísimo capital. Estamos hablando de los países europeos, los países norteamericanos. Pero vos decís que habría alguna cifra diferenciada para países en vía de desarrollo que países ya del primer mundo. Sí, o sea, como se dice siempre, está ajustado al presupuesto que tiene el país, ¿verdad? Ok, pero la intención es llegar ahí como menciona acá, llegar al menos al 15% del gasto público total, ¿no? Claro. Ese sería el objetivo. El objetivo, ¿verdad? pero eso independientemente de que sea un país del primer mundo o país en vías de desarrollo. Sí, es cierto. O sea, la meta está establecida. Lo que pasa es que algunos no llegan. Algunos no llegan. Y nosotros, por lo que estamos viendo, no llegamos. No, tampoco. Y no vamos a llegar todavía porque recordemos que Paraguay nunca se constituyó en el sentido de... el paraguayo nunca se preocupó demasiado por pagar sus impuestos o, vamos a decir, pagar aunque sea el valor agregado, el impuesto al valor agregado. Los impuestos que siempre fueron muy... Cosa que con este gobierno se está logrando un avance muy significativo, ¿verdad? Sí. Y eso hace también que cuando todas las personas pagan su IVA, por decirlo así, el impuesto al valor agregado, eso hace que aumente el presupuesto general de gasto de la nación. Y cuanto más ingreso se tenga, mayor va a ser el porcentaje que se destina a salud, ¿verdad? Correcto. Entendiendo también que, por lo mencionado aquí, que estamos en 2.5% del PIB, lo ideal es llegar a 6 puntos del 6 PIB. Puntos, así mismo. O sea que prácticamente duplicar lo que hoy en día se está presupuestando. Debemos recordar también que a pesar de que la ley, la política nacional de salud se estableció en el 2015, a partir del 2015, la estrategia de atención primaria, vamos a decir, ese es el futuro para el tema de salud en el país. O sea, tenemos que hacer que funcione bien la estrategia de atención primaria, porque habla siempre de la promoción y la prevención. Sí. Hoy por hoy todavía no tenemos, en la conciencia de los ciudadanos, no tenemos esa conciencia de prevención de una enfermedad. ¿Verdad? La mayoría de las veces el costo en salud aumenta justamente por ese déficit. Normalmente la mayoría consulta cuando la enfermedad ya está muy avanzada, lo que eso representa muchos más gastos que lo que sería solamente haciendo el tratamiento de una patología en sus principios. Perfecto. Si me permitís, Víctor, sí, vamos a un corte y luego retornamos en nuestro programa Gestión Salud. Nueva temporada de Paraguayos por el Mundo. Bien, buenas tardes, bienvenidos nuevamente. Paraguayos por el Mundo, por EduCanal, Canal 21 de Tío, Canal 27 de Copaco. Entrevistas a compatriotas que viven fuera del país. Descubre sus historias, desafíos y cómo mantienen viva la esencia de Paraguay en el exterior. Sábado y domingo desde las 14 horas. Miércoles desde las 8 de la mañana. No te lo pierdas, solo y únicamente por EduCanal. Bienvenido nuevamente a nuestro segundo bloque de Gestión Salud. Estamos conversando con el doctor Víctor Gómez acerca de la economía en salud. Dando continuidad, Víctor, a esta lámina, y por sobre todo me gusta esta frase: dado que no es posible financiar todo, la economía de la salud se centra en cómo elegir y qué priorizar. Cada decisión implica un costo de oportunidad. Elegir una intervención significa renunciar a otra. Esto es
ustedes que son de salud pública, los tomadores de decisiones, es muy difícil, ¿no? Sí, realmente es así, porque como dice este recuadro, todo lo que decidamos le afecta para bien a unos, Sí. pero Y le perjudica a otros. va en detrimento de otros. En detrimento del otro, exactamente. En detrimento Ajá. por el hecho de que muchas veces se enfoca todo un presupuesto Ujú, para algo que puede ser manejado. ujú. En el caso de la diabetes y la hipertensión, por ejemplo, compramos muchos medicamentos ¿Por qué compramos muchos medicamentos para la diabetes y la hipertensión? y por la cantidad de casos que Por van la cantidad, apareciendo. por la incidencia Por en la población, incidencia, ¿no? incidencia poblacional. Mucha gente de la población presenta esas dos patologías, una u otra o Así en mismo. conjunto. Y anteriormente se consideraba que era heredo familiar, hoy ya es también a consecuencia de la mala alimentación y todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Entonces, ahora, por ejemplo, en el caso de hipertensión y diabetes específicamente, la problemática que tenemos es hacer un tratamiento con medicamentos representa un costo, Sí. pero tratar sus complicaciones casi triplica el costo. Ok. Entonces, Ahora quiero entender. Históricamente el Ministerio de Salud no afrontaba los gastos inherentes a la compra de medicamentos para el tratamiento de estas patologías. Históricamente. en ambulatorial. épocas anteriores, claro, en épocas anteriores no necesariamente. No necesariamente. No. Porque cada uno tenía que abonar. Así Hoy mismo. en día el Ministerio de Salud ya dentro de su presupuesto ya está la adquisición de los medicamentos para el mantenimiento de la diabetes, para el mantenimiento, digamos, a niveles óptimos de la glicemia y niveles de hipertensión o presión normotensión, ¿verdad? Así mismo. Entonces, esa inversión en esos medicamentos es a los efectos de mantener equilibrado y que no haya complicaciones. Así mismo. O sea, tanto en el Instituto de Previsión Social como en el Ministerio de Salud, hoy por hoy, funciona lo que es el empadronamiento, ¿verdad? El empadronamiento es toda aquella persona que tenga la presión alta, Sí. ¿verdad? Que consulta un servicio, hoy por hoy ya se registra en una planilla y tiene asignada una cantidad determinada mensual de medicamentos, ¿verdad? Ese es una de las estrategias que utiliza el Ministerio a partir de unos años atrás. IPS ya tenía anteriormente, ¿verdad? Entonces, esa previsión, en teoría, porque en teoría, evita la aparición de complicaciones de la diabetes y la hipertensión, porque esas complicaciones encarecen muchísimo el tratamiento que estuvimos diciendo hace rato, ¿verdad? Y también hace lo mismo con otras estrategias para tratar de disminuir el gasto en salud en aquellas que pueden ser prevenidas. Por ejemplo, mejoraron los estudios, se invirtió mucho en la compra de mamógrafos, por ejemplo, Sí. para tratar de captar o detectar tempranamente los cuadros de cáncer de mama, ¿verdad? Entonces, con ese objetivo se invierte una cantidad determinada de dinero, pero el resultado es mucho, o sea, el gasto es menor comparativamente hablando con lo que sería hacer un seguimiento de una mujer que tenga un cáncer de mama o un varón también. Correcto. Lo mismo pasa con el cáncer de cuello uterino. O sea, el ministerio invirtió una gran cantidad de dinero para la compra de las vacunas para las niñas, para del las niñas. HPV, ¿verdad? Exacto. Que era específicamente para evitar la aparición del virus que desarrolla el cáncer de cuello uterino, Así es. ¿verdad? Entonces, esa situación se invierte porque el resultado es, vamos a decir, satisfactorio en la mayoría de los países que se implementó este gasto, vamos a decir, ¿verdad? Y lo mismo pasa hoy por hoy, se está mencionando, ya en el Brasil empiezan el tema del dengue, por ejemplo, las vacunas del dengue, que están siendo probadas en Que el todas Brasil. epidemias, el costo aumenta considerablemente, ¿no? Así mismo. O sea, hay que evitar en la la atención de salud. O sea, la atención. y en el caso, por ejemplo, del dengue, nosotros, mira, es solamente la limpieza de criaderos, la eliminación de criaderos, no limpieza, la eliminación de los criaderos reduce significativamente el contagio, Sí. o sea, la transmisión del dengue a través del mosquito Aedes, ¿verdad? Sí. Sin embargo, no tenemos esa costumbre todavía
en muchos lugares, ¿verdad? Y a raíz de eso siguen habiendo casos. Paraguay es un país endémico. En un estudio que nosotros habíamos hecho en el ministerio, se estableció que vos podés tener en una cuadra, tenés 10 casas, familias que viven en 10 casas, ¿verdad? 9 de ellas limpian adecuadamente su patio, eliminando los criaturas. Una de esas familias no es suficiente como para que todas las 10 familias tengan la posibilidad de contagiarse porque una de ellas solamente una de ellas no cumplió. Entonces sigue siendo una dificultad para el país esa situación, y eso sigue encareciendo año a año el gasto en salud también, ¿verdad? Y todo lo referente a vamos a decir elegir, hablamos siempre en programas anteriores, inclusive hablamos relacionados al tema del corazón mecánico, que muchísimo tiempo estuvimos nosotros vamos a decir analizando la posibilidad de adquirir si era o no necesario. ¿Por qué? Por lo oneroso que representa comprar uno de esos equipos. Hoy por hoy, por ejemplo, estamos adquiriendo equipos de hemodiálisis. Casi existen muchísimos centros de hemodiálisis hoy por hoy dentro del Ministerio de Salud. Sin embargo, eso es, vamos a decir, palia en cierto modo, vamos a decir, o mejora en cierto modo la calidad de vida del paciente con un problema renal, pero sabemos que la educación es lo más económico e interesante, ¿verdad? O sea, si nosotros conseguimos, por eso es que yo soy muy fanático, por decirlo así, en impulsar el tema de la atención primaria, porque la atención primaria se encarga de lo que es educación, promoción y prevención. Y mientras podamos instalar vamos a decir, esa estrategia de atención primaria en nuestro país, los gastos en salud van a ser un poco más, vamos a decir, manejables, por decirlo así. Más manejables, por sobre todo eso, ¿no? Así mismo. Por sobre todo eso, perfecto. ¿Qué se prioriza en salud? Las prioridades pueden definirse según magnitud del problema, la carga de la enfermedad, impacto en mortalidad y morbilidad, grupos vulnerables, costo, efectividad de las intervenciones. Bueno, aquí es muy difícil también decir y priorizar en términos de salud pública por el hecho de que, como mencionaste previamente, si invertimos en esto, dejamos de invertir en aquello y los grupos están siendo afectados, uno a favor y otro en contra. Así mismo. Es difícil, es una responsabilidad muy grande que tienen los ministros de salud justamente en ese sentido, porque cuando nosotros priorizamos sobre una patología específicamente, la que son las catastróficas, por ejemplo, vamos a decir, que son onerosas, dejamos de atender patologías que aparentemente son más sencillas, pero que también llevan su costo, ¿verdad? Es un poco difícil. Hace unos años, debido a la necesidad y la insistencia, se llegaron, por ejemplo, a hacer un contrato con los privados en el tema de la utilización de los resonadores, de la resonancia magnética, porque comprar uno de esos equipos que tiene un periodo de vida útil para el Ministerio de Salud representaba un alto costo. Y en muchos casos, vamos a decir, el profesional de salud es el que exige la compra de esos estudios, de esos equipos para hacerse esos estudios. Entonces se hizo un análisis, y el resultado del análisis que hizo la Dirección de Economía de Salud era más rentable pagar por estudios. Sí, yo creo que justamente en eso radica la toma de decisiones en función a la adquisición de alguna tecnología para hacer frente a las necesidades que siempre son infinitas. Víctor, si bien es cierto, vamos a ir conversando en próximos capítulos más específicamente de los números en salud. Bueno, tenemos que dar por finalizado el capítulo de hoy, y a nuestra teleaudiencia le invitamos a acompañarnos en nuestro programa Gestión Salud aquí por las pantallas de Educanal.